Muy buenos días, público en general, en especial a la maestra Mariola González Carrillo. El día de hoy vengo a platicarles sobre el tema de sistemas de archivo. Empezaré dando una breve descripción sobre lo que es un sistema de archivo. Es el análisis de un documento que revela la existencia de una serie de datos, que bien pueden ser todos los que a continuación se enumeran o alguno de ellos. Estos son una enumeración, un lugar, una fecha, día, mes, año, un nombre, con nombres de personas físicas o morales, sobre todo con un asunto como parte esencial o dato principal. Viene de la apoderación que se considera a cada uno de estos datos. En su importancia relativa se originan los sistemas de archivo. De ahí la existencia de los temas numérico, alfabético, geográfico, cronológico, por asuntos y las combinaciones entre sí. Existen grupos de sistemas de archivo. Los sistemas de archivos anotados se dividen en dos grupos. Uno formado por aquellos que no requieren de un empleo de catálogos, registros o índices para su localización y consulta. Son los directos. El otro lo constituyen los que requieren necesariamente de aquellos catálogos, índices o registros para su localización y consulta. Son los indirectos. Un archivo alfabético es aquel que en un sistema de archivo la documentación correspondiente a cada asunto se agrupa alrededor de los nombres de las personas físicas o morales cuyos nombres son, en este caso, el factor o elemento preponderante. De tal manera, cada expediente se forma con los documentos que se refieren a las personas físicas o morales. Estos expedientes se ordenan entonces por riguroso orden alfabético de los nombres de los individuos o instrucciones. Un ejemplo de esto es ordenarlos por apellido, ya sea López Andrés, López Apolonio, López López Aurelio, y así consecutivamente en orden. Un archivo geográfico. Es el sistema de archivar los documentos por el nombre de localidad en que se refieren los interesados en los asuntos, es decir, los documentos de un solo asunto para formar un expediente se agrupan o ligan por el lugar, o sea, naciones, estados, ciudades, provincias, etc. Para el ordenamiento de los expedientes dentro de los muebles archivadores se usan guías divisionarias a 5 cortes en cuyas pestañas se anotan los nombres geográficos en el orden por de su división política, nación, estado, ciudad, pueblo, etc., ordenadas alfabéticamente o bien por los apellidos y nombre de los interesados en los asuntos. Empleado siempre juegos de guías en una distribución alfabética dentro de cada lugar. Archivo por asunto. Es un sistema de clasificación de documentos. Se hace por su contenido, es decir, por el asunto en el que se trate. Se emplean guías divisionarias principales para los asuntos que como tales se consideren como una división en conjunto y las guías auxiliares o subguías para aquellos conceptos que representen subdivisiones. Un archivo cronológico. En este método priva el tiempo como factor del ordenamiento de los expedientes que contienen la documentación agrupada en años, meses y días. También se emplea como una agenda para tener presente los asuntos en una fecha determinada para algún trámite que deba verificarse en aquella. En los archivos existen partes de la documentación que debe manejarse cronológicamente por representar actividades realizadas en determinados periodos de tiempo que son la determinante de sus formaciones y de sus consultas. Sistemas indirectos de archivo. Se llaman así a los archivos que para su localización, consulta y manejo requieren de invariablemente catálogos, índices o registros. Estos sistemas
Se encuentra el numérico simple en sus variantes, el decimal, el llamado topográfico o numérico compuesto. Archivo numérico. En ese sistema se le asigna un número progresivo a cada expediente sin tomar en cuenta ningún otro elemento. Cada asunto está constituido por la serie de documentos que al mismo tiempo se refieran y contenidos dentro de una carpeta con su asignación numérica respectiva. Este sistema presenta prácticamente gran facilidad para su manejo, ya que no requiere de mayores técnicas para su empleo. Derivados del sistema numérico simple. En la práctica, aprovechando las ventajas del sistema numérico simple por su sencillez o por sus necesidades, requisitos, para lograr la mayor eficiencia del servicio de archivo, se han ideado varias derivaciones que en ocasiones son combinaciones, ya que su clasificación consiste en los números de cifras, números y letras para su ordenación, tales son como el numérico compuesto, el numérico mixto, el unitérmino y el dúplex numérico. El numérico compuesto se constituye por series numéricas que con distintas representación o significación, pero estrechamente ligadas y seguidas de la numeración progresiva, forman una clave o fórmula de clasificación y ordenamiento. De igual manera, voy a explicar el numérico mixto. Es una combinación de numérico simple, ya que con el alfabético, geográfico o con el de asuntos, es decir, la clave fórmula clasificadora se integra con las asignaturas clásicas del archivo, letras y cifras. El dúplex numérico se reduce el empleo de dos series numéricas y se asemejan al numérico compuesto, concretándose así a una doble enumeración, la primera para un significado específico y la segunda para la progresión. El sistema unitérmino es numérico y tiene como característica el término clásico y puro, que se representa por un número en serie progresiva. De igual manera, por último, explicaré el sistema decimal. Este sistema, como su nombre lo indica, está basado en la numeración decimal. De tal manera, la clasificación decimal se verifica con los guarismos. Por una cuestión decimal que se presciende de cero y de la coma, de manera en que los clasificadores decimales tienen como apariencia entera. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.